Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy el Centro Virtual y el Canal del Sol se vinculan a la celebración de los 20 años del periódico La Palabra, un gran proyecto cultural que se hace para Cali, la región y el país, desde la Universidad del Valle. Para celebrar estos 20 años hemos invitado a uno de los más grandes cronistas, investigadores y periodistas, narradores de este país, a Juan José Hoyos, y para conversar con Juan José al profesor, poeta e investigador de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, Carlos Patiño, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2, con motivo de los 20 años del periódico La Palabra, este programa se ha querido invitar a un gran exponente que es Juan José Hoyos y a Carlos Patiño. Para iniciar esta conversación, como es de praxis en este programa, vamos a ver primero una nota. Juan José Hoyos es un periodista, fue reportero por muchísimos años del periódico El Tiempo en Medellín. Y como periodista tiene una obra muy notable. Es novelista y escritor. Y como novelista es uno de los, creo yo, más grandes novelistas de Colombia. Es académico, es un investigador. Tiene una paciencia infinita para hacer investigación. Tiene investigaciones que le han tomado 15 años de trabajo muy dedicado. Él tiene como las tres vertientes: el periodista como tal en la práctica, el escritor que ha hecho novelas y el académico que ha hecho investigación. Como escritor se dio a conocer con una novela que se llama Tuyo es mi corazón, que es una gran novela colombiana, una novela que yo quiero muchísimo y que desafortunadamente no es muy conocida porque pues tuvo la suerte y la mala suerte, la buena suerte y la mala suerte de haber sido llevada a la televisión y haber sido pues usada como base para una telenovela que explora los adolescentes y los jóvenes de un Medellín por allá de los 70s y de ese mundo y de esa estética de las fuentes de soda, ¿sí? que son un mundo muy hermoso, que tiene pues una estética en todas sus dimensiones, en la música, en la forma de vestir, y que estaba hablando de una generación además, y había una puesta en escena ahí de la ciudad muy interesante, y de cómo se amaba, de cómo se vivía, de cómo se sufría. Esa novela es una novela pues que después no ha circulado mayor cosa, yo creo que es muy poco leída, pero es una gran novela colombiana. Él dice que el periodismo busca la exactitud y la literatura busca la verdad. Y yo creo que es así. Es decir, el periodista cuando escribe una crónica realmente tiene que ser minucioso, tiene que ser detallista, tiene que ser preciso con las fechas. El escritor cuando utiliza la estructura narrativa, aunque venga del periodismo desde la crónica, tiene que ser consolidado o basado en la verdad, mas no en la exactitud. Se pueden cambiar los acontecimientos, se puede variar la ambientación con el fin de que se pueda contar una historia, pero siempre que esa historia no traicione a la verdad. Bueno, Juan José, después de esta nota donde damos un pequeño perfil de tu obra, creo que hay algo que es común denominador en ella, que es la pasión de contar,
que es como se llama tu último gran trabajo, que es una investigación extraordinaria, el periodismo narrativo en Colombia 1638-2000, del cual vamos a hablar. Pero para empezar quisiera hacerte una pregunta. Hay un diccionario en tu infancia, una bella historia a partir de la cual quiero que nos puedas contar un poco cómo empezó ese amor tuyo por las palabras, por las historias y por escribirlas. Gracias, Darío, por esta invitación. Gracias, Carlos, y a todos ustedes, a la Universidad del Valle. Yo diría que en mi caso, mi historia empezó siempre entre papeles, poco por el oficio de mi abuelo, que era maestro de escuela en pueblos del oriente de Antioquia, y luego también porque la única herencia que él le dejó a mi padre fue un diccionario Larousse viejo, por allá de los años 20, una edición de los años 20, y yo veía ese libro con devoción, porque primero que todo estaba muy mojado. Entonces yo me imaginaba todos los viajes que había tenido que hacer ese libro, primero en las valijas de mi abuelo y luego en las de mi papá y mi familia. Y también porque para mí había un misterio muy grande en mi infancia, era que mi papá llegaba por la noche, en los tiempos que podía estar con nosotros, porque una época en que tenía que viajar mucho por su trabajo, y cuando estaba en nuestra casa, la última luz que se apagaba era la de la lámpara de la pieza de él, y yo me asomaba a través de una cortina que separaba nuestros cuartos y lo veía leyendo un libro, y tenía a mi madre abrazada, ella dormida y él leyendo un libro. Entonces me preguntaba yo qué le dirían a él esas letras, esos papeles, y entonces toda la vida siempre quise aprender a leer lo más rápido que pudiera, y yo cogía el diccionario del escaparate donde estaba y pasaba las hojas, no me decían nada, me quedaba viendo los dibujos. Por eso ese diccionario me marcó tanto. Luego desapareció de mi casa, luego me dediqué a buscarlo. Yo creo que de pronto mi vida ha sido volver a buscar ese diccionario. José, ¿cuáles han sido o cuáles fueron las primeras lecturas que hiciste y que marcaron ese destino como escritor y luego como periodista? Tuve también la fortuna de tener una hermana maestra, y entonces en esa época estaban empezando ciertos programas pilotos en América Latina de la OEA con las bibliotecas públicas. Colombia no tenía muchas bibliotecas públicas, y en Medellín, digamos, la única que existía, pero era, digamos, una biblioteca más dedicada a la academia, era la de la Universidad de Antioquia. Entonces abrieron una biblioteca que se llamaba la Biblioteca Pública Piloto, y mi hermana, cuando iba al centro de la ciudad a hacer vueltas, me dejaba en la biblioteca, en una sala que había para niños. Hoy esa sala se llama Pedrito Botero, en honor del hijo del maestro Fernando Botero, y me apasioné más todavía por los libros ahí. Cuando entré a la escuela primaria, tuve otro gran encuentro con lo que es la narración, que yo creo que, aunque todos consideramos que tiene que ver con la palabra escrita, no solo tiene que ver con la palabra escrita. Y fue que tuve la suerte de tener de maestro un arriero, ya retirado de su oficio. Había sido arriero, había nacido en un pueblo del oriente donde nació José María Córdoba, en Concepción, y entonces él nos contaba sus historias, los caminos por donde había trasegado con las mulas, historias casi siempre muy ligadas al oro, y nos fue metiendo en ese mundo hasta el punto que
no le recibíamos casi clase de matemáticas ni de nada que no fuera que nos contara historias. Yo escuché, por ejemplo, algunos cuentos de don Tomás Carrasquilla en la voz de él, pero no era que él nos estuviera leyendo a Tomás Carrasquilla, sino que él contaba lo que él veía por los caminos y sus ojos vieron el mismo mundo que alguna vez vio Carrasquilla y lo escribió en sus novelas. Yo diría que ya con esas 3 cosas yo quedé marcado y mi primer documento de identidad como ciudadano de este país fue el carnet de esa biblioteca. Juan José, hay un libro tuyo muy hermoso que me gustaría que hablaras un poco porque tú siempre lo destacas por lo que marcó tu vida, que es El aprendiz de Jaimaná, y que de alguna forma es un rescate y poner en escena ese origen tan importante de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas aborígenes. Y por eso te hago la pregunta de que nos hables un poco de esa tan hermosa experiencia que está narrada en ese libro. Sí, lo que pasa es que en mi vida había como un dilema entre dedicarme como a la literatura o al periodismo, y yo me puse a pensar que en nuestro país no había elección, así como le tocó a la generación de los modernistas, de José Martí, de Rubén Darío, bueno, y a tantos otros literatos, entre comillas, latinoamericanos, que la única manera como de poder vivir de su oficio fue a través del periodismo. Yo me di cuenta que iba a tener que vivir, si quería vivir de algo cercano, tenía que ser del periodismo, y lo abracé con amor y sabiendo, pero no hasta qué punto me iba a llevar a conocer mi país. Entonces sucedió que me tocaron algunos problemas con indígenas de nuestra región, sobre todo el grupo Embera Catío, y empecé a conocerlos a ellos y me fui apasionando por su vida. El primer problema grande que me tocó fue una pelea por una mina de oro, y yo escribí algunas crónicas. Además, primera vez que fui a una selva. Yo nací en un barrio de Medellín, había visto la selva en las películas y en las novelas, y me tocó ir a una selva, estar con ellos. Me impresionaron mucho los chamanes indígenas y encontré en ellos una sabiduría pues que no conocía. Y entonces yo seguí muy de cerca esa historia de esa mina de oro, escribí algunas crónicas para El Tiempo, pero luego también para El Mundo, pero luego me encontré otros grupos dispersos que había dejado toda la colonización antioqueña, regados, aislados, y empecé como a darme cuenta que era una historia común, y entonces conocí y me hice muy amigo de un chamán que se llamaba el Jaibaná Salvador, y sobre él también escribí algunas historias, y finalmente y escribí un libro, un reportaje que se llama El oro y la sangre, que me gusta mucho, que un hermano mío que es filósofo, él le dice que esa novela que vos escribiste, y para mí esa es como la mejor definición de un reportaje, que es una historia igual que una novela, pero donde todo lo que se cuenta pasó así y los nombres son así, o por lo menos uno los encontró así y los vio así, como están escritos ahí. Y a raíz de eso me gané un premio que tenía la editorial Planeta, premio de periodismo, y algunos antropólogos leyeron el libro, y me buscó una antropóloga que se llama Diana Turbay, y me propuso que escribiéramos una historia sobre
un aprendiz de chamán que ella había conocido muy particular. Lo llamaban Caragaví, con el mismo nombre del dios de los Embera, y entonces me llamó mucho la atención. Claro que el chamán puso condiciones para escribir la historia, que primero me tenía que conocer, y nos encontramos, y anduvimos por Medellín un rato, y me lo llevé a mi casa, y al día siguiente me levanté y él estaba muy pensativo y me preguntó que si había soñado con él, que había soñado la noche anterior. Y entonces yo le dije, no, pues soñé, me acordé mucho del Jaibaná Salvador. Me dijo, pero entonces soñó conmigo. Dije, sí, soñé con vos, porque como hablamos tanto por la tarde. Me dijo, entonces sí podemos escribir el libro. Y ahí me di cuenta yo que empezaba como una cosa muy particular. Y yo me senté a escucharle toda la historia, junto con la antropóloga nos turnábamos, y luego nos repartimos. Pues yo escribí la parte dedicada como a su vida y en su propia voz, y ella recogió un montón de mitos indígenas contados por él, pero digamos con toda la carga que tiene hoy, todo el cruce de culturas con los llamados blancos, que entre otras cosas, según los estudios genéticos que ha hecho la Universidad de Antioquia, todos los antioqueños tenemos como un 80% de en el ADN de Emberas. ¿Será por eso que somos tan bravos a veces? A propósito de eso, Juan José, yo en mi opinión veo una doble tensión en tu obra, tanto literaria como periodística. Por un lado, una apuesta sobre el campo, sobre la selva, sobre temas rurales, y por el otro lado, una mirada tremendamente urbana. Creo que ese caso no es muy particular en los escritores colombianos contemporáneos, esa doble tensión, el interés por lo rural, por el campo, y por la selva y por el pasado mágico, pero también por las ciudades, por lo contemporáneo, por lo que está sucediendo ahora. A eso me ha llevado mi vida, porque, digamos, la preocupación como por los temas de mi ciudad y las ciudades han sido sobre todo porque crecí en un barrio, en una ciudad y en un barrio de una ciudad, en Medellín. Pero yo creo que Colombia, a pesar de que ha pasado a ser un país predominantemente urbano, donde hay más población en las ciudades que en el campo gravita mucho en nuestra vida y nuestro pasado. Pues la prueba son todos los barrios de invasión que los conflictos, digamos, del campo nos han traído a las ciudades. De hecho, mis padres son de una familia campesina y llegaron a la ciudad. Yo no diría, bueno, yo creo que sí expulsados por la violencia, es decir, no había estallado tan fuerte, pero mi papá, por ejemplo, era líder liberal gaitanista en el Magdalena Medio, y él tuvo que irse a Medellín y tuvo la suerte de irse un mes antes de que asesinaran a Gaitán, pero ya el ambiente estaba muy caldeado en todo el país, y todos los amigos de él o los mataron o los metieron presos. Mi mamá me contaba que de las primeras cosas que le tocó hacer en Medellín fue ir a llevarles desayuno y almuerzo a los compañeros de él que eran concejales de Puerto Berrío, que estaban presos en la Plaza de Toros de la Macarena en Medellín. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Juan José Hoyos aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con el escritor y periodista Juan José Hoyos. Para continuar esta amena conversación con nuestro invitado, vamos a ver otra nota. Es quizás la persona que más ha hecho como una investigación cierta, detallada, de toda la cuestión de la crónica en Colombia. Él publicó
creo que el año pasado, uno de los libros más importantes que se han escrito en Colombia sobre el periodismo, se llama La pasión de contar. Ese libro es cubrir una deuda que tenía Juan José cuando todo el mundo hablaba de que los padres literarios del nuevo periodismo eran tales y tales y tales, los ya citados comúnmente. Él comprendía que en Colombia había existido corrientes de grandes escritores desde el siglo XVIII dedicados a la crónica hasta el siglo XX. Ese libro es una joya que tenemos, o sea, y esa investigación creo que le tomó entre 15 y 18 años. Desde los cronistas de Indias, en Colombia se tiene razón que la crónica fue como la manera de contar la historia. Ahí uno puede ver la historia de Colombia contada por muchas voces, ¿sí? Que es también una manera singular de reconstruir la historia de Colombia. No es que un historiador se ponga a buscar hechos y datos y a levantar, como dicen ellos, ¿sí? la historia, sino que es como buscar entre los que fueron cronistas y los que fueron los reporteros de los periódicos, de las revistas, lo que escribieron, y buscar ahí la historia. Entonces uno leyendo ese libro entiende muy bien cómo fue el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX colombianos. Él dice que el nuevo periodismo está basado en escritores y novelistas como Ambrose Bierce, como José Martí, como Rubén Darío, y sobre todo él cita a un nombre muy especial que es a John Reed. Él dice que el autor preferido de él es John Reed, y todos sabemos que John Reed fue el gran cronista de las revoluciones, que estuvo en la Revolución Rusa y que hizo la gran crónica de esos libros, que es muy importante que la gente lo sepa, porque creo que la juventud de hoy conoce muy poco pues a John Reed, que es de esas tendencias de escritores americanos que siempre buscaron, digamos, como la aventura, como un poco Hemingway, en el tiempo en que se va a España, que vive la guerra española, que escribe sobre la guerra española. Bueno, Juan José, por supuesto, la tradición de lo que tú llamas periodismo narrativo en Colombia ha bebido de estas fuentes modernas de las que hablan en la nota, y seguramente hoy hay que seguir leyendo a John Reed, Los 10 días que estremecieron al mundo, México Insurgente, o a Tom Wolfe, o al Hemingway, o por supuesto al que siempre, ejemplo siempre he traído a Truman Capote, para no hablar de nuestros autores. Pero yo creo que hay una cosa de fondo en este libro tuyo, y es que también llamas la atención que no solamente ha sido esa tradición, dijéramos, universal, contemporánea, sino que hay una tradición propia, y tú te remontas hasta 1638, hasta el Carnero y de ahí para adelante. Entonces quiero que nos cuentes un poco de qué has encontrado y por qué haces ese viraje tan importante y decisivo para explicar de dónde viene esa gran tradición que en el siglo XX va a tener exponentes tan importantes como García Márquez, o el propio Carrasquilla, el propio muchos de los actuales narradores nuestros que también son cronistas, y hay esa confusión entre periodismo y literatura, y esa es una de las tesis centrales que tú defiendes en tu libro tan extraordinario, La pasión de contar. Lo que pasa es que cuando me puse a estudiar periodismo y empecé a hacer periodismo, entre otras cosas, pues bastante joven, tenía yo unos 18, 20 años, empecé a encontrarme en las lecturas siempre un entrecruzamiento entre los escritores que me gustaban y el oficio al cual, pues para el que me estaba preparando. Me apasioné mucho por el cuarto piso de la biblioteca de la universidad, porque era un piso en la ciudad universitaria nueva, donde había un montón de periódicos tirados en el suelo y no estaban clasificados.
la carrera de historia apenas estaba empezando en la universidad. En fin, fueron un montón de cosas, pero sobre todo me llamó mucho la atención darme cuenta que aún en nuestro país, es decir, que en América Latina, muchos de nuestros grandes escritores, y en ese momento hacía furor, estaba el furor del boom, casi todos habían sido periodistas, en algún momento, incluso autores tan herméticos aparentemente en su literatura como Juan Carlos Onetti, habían sido periodistas. Me puse a leer entonces periódicos viejos y participé en esa primera clasificación de esos periódicos con un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Y empecé a leer primero el siglo XIX. Luego encontré que me llamó mucho la atención que García Márquez también, cuando ya empezó a conocerse ampliamente su obra, empezó a revelarse su pasado de periodista. Y entre otras cosas, el acta del Premio Nobel dice exactamente que le entregan el Premio Nobel por su obra literaria y periodística. Eso no se menciona casi, pero el jurado del Premio Nobel consideró esa parte de su obra muy importante en su literatura. Bueno, pero después me fui encontrando, por ejemplo, la obra de Álvaro Cepeda, y me di cuenta que Álvaro Cepeda había estudiado periodismo en la Universidad de Columbia y había sido una de las grandes influencias en la vida de García Márquez, en sus primeras lecturas, bueno, en la vida y en la obra. Encontré también, se publicó un libro muy importante, de una antología del reportaje en Colombia, la hizo Daniel Samper Pisano. Ese libro para mí es fundamental en el periodismo colombiano y en nuestro conocimiento de lo que somos como país y nuestro periodismo. Y ahí me encontré también otra prueba de que el periodismo y la literatura en nuestro país habían ido de la mano. Pero, como había leído algunos periódicos viejos, yo dije, Daniel Samper hablaba de más o menos como que el periodismo narrativo moderno había empezado más o menos en la década de 1920. Yo empecé a leer revistas y periódicos guiados sobre todo por las lecturas de tres autores que alcancé a conocer vivos. El uno es Germán Castro Caicedo, con el cual empecé a escribir, a hacer un reportaje muy largo y a hablar de muchas de estas cosas con él. Luego conocí también, no personalmente, pero leí toda su obra en el momento en que la publicaba, a Gonzalo Arango, que creo que es uno de nuestros grandes cronistas también, sobre todo los trabajos que hizo en la revista Cromos. Luego Germán Castro me habló mucho de Germán Pinzón, y yo había leído algunas cosas de Germán Pinzón, pero las tenía muy olvidadas, y me di cuenta que él también había escrito una novela que se llama Terremoto. Además luego se dedicó al cine con su hermano Leopoldo Pinzón, y fue uno de los primeros guionistas del cine colombiano en los años 60. En fin, y empecé a devolverme, encontré unos cronistas judiciales de los años 50 importantísimos como Felipe González Toledo. Luego encontré otro poco conocido que Daniel Samper mencionaba en su libro, se llama José Joaquín Jiménez, y que se firmaba Jiménez, con X, Jiménez. Y resulta que el tipo también escribió una novela por entregas en Cromos sobre un suicidio, sobre un asesinato misterioso que hubo de un alemán en Bogotá en la época de la Guerra Mundial. Me encontré que ese tipo sí es una novela completa o una película en nuestro país, porque
porque él se hizo famoso haciendo crónicas de las calles de prostitución en Bogotá, de ciertos conventillos, de los ladrones famosos de la época, y cubriendo los suicidios de la época que se hacían casi siempre en el Salto del Tequendama, y la gente que estaba enamorada iba, las parejas se hacían retratar y después se tiraban por el salto, y resulta que a veces dejaban cartas, pero él empezó a meterles papelitos a ellos en los bolsillos con poemas. Los poemas los componía él. Empezó a meterle literatura al asunto y me llamó mucho la atención. Entonces hice una selección de crónicas sobre él, pero me fui devolviendo más. Encontré, por ejemplo, que José Eustacio Rivera publicó, que Tomás Carrasquilla vivió mucho tiempo del periodismo y que hizo grandes crónicas. Encontré que José Eustacio Rivera empezó a escribir La Vorágine haciendo, no digamos exactamente crónicas, pero él estuvo en una comisión parlamentaria que estudió los problemas de límites de Colombia con todos sus vecinos, porque primero fue con Perú, pero encontraron que no estaba bien trazada la frontera con Ecuador, que la frontera con Brasil tampoco, y la frontera con Venezuela tampoco. Entonces, en ese viaje él conoció mucha selva y muchos de los problemas de los indígenas de nuestras selvas, y eso se publicó en algunas crónicas. Encontré que Porfirio Barba Jacob se había ganado la vida muchísimos años por Centroamérica escribiendo crónicas. Encontré, por ejemplo, que en la Revolución Mexicana escribió un relato importantísimo que se llama El combate de la Ciudadela. De ese recibí referencias de Fernando Vallejo. Estaba en la hemeroteca de la UNAM. Lo logré conseguir hace poco porque lo reprodujo, un ejemplar de eso lo compró la Universidad de Harvard por allá en un mercado de esos de segunda en México, porque lo escribió en 1912, 1913, escribió otro gran reportaje sobre Nicaragua, cuando estalló el volcán y se destruyó la ciudad. Bueno, y me puedo extender, yo me fui yendo, ya vamos, Barba Jacob publicó todo esto no llegaba al Carnero. En el 10, en el 12, y yo me devolví y encontré Jorge Isaacs escribiendo también, por ejemplo, sobre las tribus indígenas del Magdalena, un libro bien hermoso. En fin, fue tan larga la cosa que yo me di cuenta que eso era una labor de muchos años. Entonces, cuando me retiré del tiempo y me fui a trabajar en la Universidad de Antioquia, me fui, entre otras cosas, a hacer esta labor. La vine a terminar ya cuando ya me iba a retirar otra vez. Me demoré bastantes años y me ayudaron muchos estudiantes. Creo que con eso logré, no totalmente, pero sí una buena reconstrucción de lo que es nuestro pasado en el arte de narrar, y está en el periodismo, y está entre el periodismo y la literatura, porque fueron muchos escritores los que se metieron al periodismo y crearon estas formas de narrar. Y encontré que había relatos, que aunque no había periódicos todavía, habían construido nuestro pasado narrativo, y si hubiera habido periódicos eran crónicas como El Carnero. Pero también encontré que los del grupo que dirigió la independencia escribieron cosas muy bellas, como Francisco José de Caldas, su semblanza de Mutis. En fin, y me encontré escritores completamente desconocidos. Ese fue el trabajo que traté de hacer. Juan José, escuchándote hacer todo ese recuento de autores de tan distintas épocas, uno se da cuenta que la pasión por contar es la pasión por narrar, pero también es la pasión por escuchar. Qué tan importante es en el periodismo el saber escuchar al otro, el buscar esas historias, el tener esa curiosidad. Yo recuerdo de mis días de estudiante de la Universidad de Antioquia, cuando en clase nos decías, no hagan periodismo de escritorio,
salgan de las redacciones, el periodismo está en la calle, buscan historias. ¿Qué tan importante es escuchar y reconocer en el otro posibilidades narrativas, literarias o periodísticas? Una de las cosas que creo que le enseña el periodismo a uno, o por lo menos me enseñó a mí, es que las historias están ahí y que uno cree que la literatura es inventarlas y las historias están ahí. Con esto no quiero decir que en la literatura haya que copiarlas literalmente, pero están ahí. Lo que pasa es que hay que tener ojos para verlas, y si uno no cierra la boca, lo ponen a hablar en estos programas y a dar conferencias y a ganarse la vida como profesor, pero yo hago todo lo contrario cuando estoy haciendo periodismo. No hablo casi nada, escucho la gente. El que no sabe escuchar no puede narrar, ¿no es cierto? Yo creo que la narración, en buena parte, su primer acto inicial es de ver y de escuchar, y sobre todo de escuchar. Y entre otras cosas, viendo todos estos narradores, se me olvidaba decirlo ahora, encontré la génesis, en buena parte, de un estilo que creemos que surgió espontáneamente, que es el de Gabriel García Márquez. Encontré un periodista que fue maestro de él y que lo cogió con un lápiz rojo, y él entró al periódico El Universal de Cartagena en 1948 y entró como se llama Clemente Manuel Zavala, fue secretario personal del general Rafael Uribe Uribe. Cuando él entró al Heraldo, esta frase la dijo un periodista que no recuerdo ahora su nombre exactamente, Jorge García Osta. Entró siendo un poeta piedracelista malo y salió convertido en un gran escritor. Y en buena parte fue por asimilar toda la tradición narrativa del periodismo colombiano, por supuesto mezclada con la lectura de los grandes clásicos de la literatura. Bueno, Juan José, pues, muchísimas historias hermosas. Esa de la relación del joven García Márquez con Manuel Clemente Zavala es bellísima, está contada por el poeta Jorge García Busta, cómo aprendió a escribir García Márquez, recientemente publicado. Vamos a seguir nuestra conversación, pero primero vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Conversan 2 con Juan José Hoyos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con el escritor y periodista Juan José Hoyos. Vamos a ver otra nota para continuar esta interesante conversación aquí con Carlos Patiño y nuestro invitado Juan José Hoyos. Como columnista de periódicos ha producido pues también una obra periodística, pero la particularidad de las columnas de Juan José, que pues las ha publicado en distintos periódicos, es que son como son unas joyitas. Cada texto, así sea en el formato actual, que es un formato tan pequeño de las columnas de los periodistas, que ya pues solamente son 2 cuartillas y media máximo, él es capaz de hacer en esas 2 cuartillas y media una obra de arte. Él dice, un cronista tiene que ir con un par de orejas, los ojos del alma y un corazón cuando va a entrevistar a alguien, y obviamente con una libreta de apuntes. Juan José nunca está movido por la novedad, por hablar de los temas, nunca habla de los temas, digamos, de actualidad. Lo que él hace son unas crónicas sobre cualquier cosa, la más insignificante, sobre un señor que cuida carros en una calle. Entonces él hace su crónica sobre, ¿sí?, una nota sobre un muchacho que hace mandados, sobre un árbol que tumbaron. Entonces él es un hombre que tiene una sensibilidad, yo creo que incluso un poco exacerbada, porque él es un hombre muy sensible. Creo que eso hasta lo hace sufrir, porque él tiene eso. Y eso lo lleva a ocuparse de asuntos que nadie se ocupa en el mundo del periodismo. Es bueno ver que los periodistas hablan como él y como Gabo de recomendar no llevar grabadora,
porque ellos dicen que la grabadora puede llevar a un facilismo de trasladar el testimonio de la persona a la crónica. Ellos prefieren la libreta de apuntes, en cuanto que la libreta de apuntes, el periodista tiene que captar lo esencial y no el detalle mismo de las palabras. Él es consciente de que la diferencia entre un reportaje periodístico y una obra literaria está en las manos en el tono, en el nivel, en las manos de quien tiene esa historia, ¿sí? O sea, que no es la historia finalmente lo que interesa, es el tono y cómo se cuenta esa historia. Bueno, aquí en Conversan 2 seguimos con Juan José. Una pregunta para este último segmento del programa, un poco con tus inicios y tus incursiones literarias, distintas a las periodísticas. Sé que en algún momento conociste a Ernesto Sábato y algún consejo te dio, porque veía en ti quizás una promesa literaria y seguramente pensaría que el periodismo puede ser un obstáculo para quien haga y quiera dedicarse a la literatura, así haya muchos escritores que hayan vivido del ejercicio periodístico o hayan combinado ambas cosas. Quiero que nos hables un poquito de eso. Yo empecé escribiendo cuentos, pues poemas, cuentos, pero me acuerdo mucho que me marcó mucho la vida un reportaje que hice con Manuel Mejía Vallejo, después de que él publicó Aire de Tango, porque fue la primera novela donde yo vi mi ciudad, y mi ciudad muy cercana, más o menos contemporánea, y bueno, un mito mayor de nuestra ciudad que es el tango, que es Gardel, la muerte de Gardel. Yo lo conocí a él y yo había leído algunos cuentos de él. Bueno, a partir de ese momento yo dejé de escribir cuentos. Yo me di cuenta que, es decir, era el primer gran escritor vivo que yo conocía. Pues había leído a Carrasquilla, pero lo había leído y su mundo es más bien rural, aunque también tiene algunas historias que suceden en la ciudad. Pero no me tocó tan de cerca como la presencia viva y oral y la palabra y esa novela de Manuel Mejía Vallejo. Me acuerdo que me puse a releer los cuentos que había escrito y decía, este lo escribí como queriéndome parecer a un cuento de Cortázar. Este lo leí queriendo que se pareciera a un cuento de Onetti. Y todos. Y yo decía, ¿y dónde está la voz mía? ¿Y dónde está la historia de mi generación, de lo que vivimos nosotros? Y me hice una promesa de no volver a escribir nada hasta que no lo pudiera escribir con mi propia voz. Me dediqué al periodismo, no volví a escribir ningún cuento, y cuando ya sentí, después de unos 7, 8 años de estar en el periodismo, sentí que era capaz de contar una historia y que era una historia, digamos, propia y que creía que la podía contar, por lo menos con una voz muy, muy cercana a la mía. Me puse a escribir la primera novela. Y primero escribí un cuento y luego empecé a escribir una novela. El primer cuento me acuerdo que lo escribí sobre el hueco, una historia de una hermana mía que se fue por Tijuana y bueno, le pasó una historia muy tremenda ella se fue para Estados Unidos y yo la encontré llorando en un cuarto a las 5 de la mañana, la llevaron unos agentes del DAS. Escribí esa historia, luego empecé a escribir algunas de los capítulos de la primera novela, pero seguía haciendo periodismo. Terminé la novela y me la prometieron publicar en Editorial Planeta. Entonces coincido con una visita de Ernesto Sábato y él venía
estaba publicando Planeta del Túnel, una nueva edición para América Latina, y yo fui a firmar el contrato esa tarde que él estaba en Medellín y estaba con los de Planeta, y resulta que yo me emocioné tanto pues de conocerlo y de hablar con él que se me olvidó firmar el contrato. Pero al final de la charla, él empezó a preguntarme por mi vida y yo le conté que me gustaba escribir, pero empezó a hablarme mal de periodismo y a hablarme mal de todos los periodistas, de todos los escritores argentinos que se habían metido al periodismo, y el periodismo se los había arrastrado, y entonces él decía que el mejor consejo que le daba a un muchacho que le gustaba escribir y pensaba meterse al periodismo era que mejor se pusiera a cargar bultos en el puerto, en Buenos Aires, de carguero, que porque por lo menos ahí no se le prostituía el cerebro, que se cansaba y todo eso, pero que eso le servía para el insomnio. Entonces, antes de despedirme, yo sentí como que no me podía despedir de él sin confesarle que yo era periodista, pero que yo no lo estaba entrevistando ahí. Entonces me dijo, ¿usted es periodista? Entonces se va a perder otro escritor colombiano aquí. Y me dijo, venga que le quiero regalar el túnel. Y me puso a escoger entre una edición de lujo que era encuadernada y toda repujada y una edición rústica. Entonces yo escogí la edición rústica y me dijo, con mayor razón, se ve que a usted le gustan los libros. Venga, júreme sobre el túnel que usted va a dejar el periodismo. Entonces yo le dije, ¿y de qué voy a vivir, maestro? ¿De qué voy a vivir? Entonces me dijo, pues si le publican la novela, usted deja el periodismo. Y entonces yo le dije, bueno, yo le juro. Y entonces me dedico al túnel y me puso ahí este recuerdo de mi viaje por Medellín. Apenas me publicaron la novela, yo cumplí con la promesa y me salí del periodismo. Me fui a la Universidad de Antioquia y empecé a escribir otro libro, y bueno, y ya me quedé allá haciendo este tipo de cosas. En cierto momento de mi vida, a raíz de leer todos estos autores y de mi propia búsqueda, me di cuenta que el maestro Sábato hablaba del periodismo noticioso de todos los días. Ese periodismo, yo sí creo que, es decir, también es legítimo vivir de eso, porque yo creo que un escritor, como cualquier ser humano, tiene que vivir de alguna cosa, pero yo creo que él se refería a eso porque me di cuenta que yo podía escribir otras cosas distintas al periodismo de todos los días y que además me reconciliaban con mi búsqueda como escritor. Y en buena parte me convencieron las palabras de Álvaro Cepeda, que los puse de epígrafes en este libro, que el periodismo, hablando del periodismo narrativo, es pura literatura de urgencia. Entonces yo dije, haré periodismo como literatura de urgencia, y no, digamos, para vivir exclusivamente de eso, sino desde eso hago periodismo, pero eso no consume mi mente todos los días, me sirve para reflexionar sobre la vida, sobre mi país, sobre la gente de nuestro país, de nuestro mundo. Y yo volví a la casa de él, porque hice una crónica contando todo esto, pero ya estaba muy enfermo, y esperé, y ese día lo tenían muy drogado, allá en Santos Lugares le habían puesto mucha morfina, y la enfermera me dijo, no, váyase que usted lo va a dejar el avión mientras él despierta. El maestro está muy mal, y bueno, pues entonces yo le dejé la crónica, se llama el juramento, y bueno, ya él se murió. Espero no haber traicionado ese juramento. Hablando de tu segunda novela, El cielo que perdimos, algún crítico ha dicho que está escrita en ese doble taller del que habla Kapuscinski, que es precisamente hacer literatura mientras se hace periodismo, un poco en contravía de lo que dijo Sábato. La novela recrea la vida de un periodista y es una novela que en su momento, en 1990,
recogió esa ola de violencia que había en Medellín y que salió en caliente, es decir, estábamos en pleno periodo de la guerra de los carteles. Háblanos de eso, de esa doble militancia me refiero, a lo de Kapuczynski, de hacer periodismo y al mismo tiempo por la noche o a la hora que sea hacer literatura. Ya. Entre otras cosas se me olvidaba, yo no sé si será para curarme mis remordimientos, pero después vi que el maestro nuestro Sábato estaba muy mal de plata y también tuvo que ponerse a publicar crónicas en F y en algunas revistas argentinas. No, simplemente yo en esa novela traté de contar mi ciudad, ese momento de mi ciudad, bajo una mirada que yo la había visto como periodista. No quiere decir eso como que sea una autobiografía, pero digamos sí muchas experiencias de la gente alrededor mío, de los compañeros de oficio y de lo que estaba pasando, de esa violencia tan indiscriminada. Traté de retratarlo ahí sin hacer como una crónica, más bien hablando de lo que yo veía más hondo en esa historia. Eso fue lo que traté de hacer. Afortunadamente el libro no lo publicaron sino como 2 ediciones, porque si no, no estaría contando esta historia aquí con ustedes. Juan José, y ahora después de este largo trabajo de las crónicas, dijéramos en la línea literaria, ¿qué tienes por ahí guardado? Porque todo escritor tiene proyectos que están empezados, que tiene capítulos, que tiene ideas. Contémosle un poquitico para finalizar este programa, ¿qué tiene Juan José Hoyos por ahí en sus papeles? No, yo no he abandonado el proyecto de seguir escribiendo narración. Lo que pasa es que yo creo que la narración exige todo, es decir, exige como una entrega total y digamos que yo diría que es como una especie, una novela por ejemplo, yo lo diría es como una especie de cometa que cuando empieza a pedir pita porque la está soplando el viento hay que soltársela toda para que se pueda elevar, o como cuando se empieza a rodar una película. Ahora que los veo a ustedes aquí, no se puede parar. Entonces, yo estoy escribiendo un libro que evoca cierta época de mi ciudad y que tiene que ver con la música popular, con un grill, con el accidente de Gardel, con lo que fue el mito de Gardel en Medellín, pero mirado desde mi generación. Pues ya la terminé, estoy corrigiéndola. Lo único de lo que estoy cierto por el momento es del título y lo comparto con ustedes con mucho cariño. Se llama Una canción de la noche. Bello título. Como ven, con este hombre que lo ha dominado a través de toda su vida, la pasión de contarnos, podríamos estar haciendo muchísimos programas aquí en Conversan 2. Te agradezco, Juan José y Carlos, por haber estado aquí en nuestro programa y nos vemos en una próxima edición de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.